Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña como de costumbre Leti Mosqueda. Hi Leti. Hi Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @Crónicas de Crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Hola crónicos, regresando a este lado del mundo, volvemos con una historia más de Hollywood. La crónica que les traemos el día de hoy es hasta la fecha un caso sin resolver y una de las rivalidades más antiguas de Hollywood. El East Side contra el West Side. Una de las rivalidades que si bien ya no se arregla a balazos entre los lados de los raperos, sigue siendo peligroso en el lado de los gangs o gangas o pandillas en Estados Unidos. La noche del 7 de septiembre de 1996, Tupac Shakur salía de un casino en Las Vegas, donde acababa de asistir a una pelea del campeón de peso pesado Mike Tyson, cuando un desconocido le disparó en múltiples ocasiones. Muchos creen que el ataque fue el resultado de una rivalidad en curso entre las comunidades de rap de la costa este contra la oeste. El suceso conmocionó al mundo del espectáculo y marcó una generación completa, no solo por la violencia o el hecho de que haya muerto casi frente al Circus en Las Vegas y nadie haya visto nada, sino también por el hecho de que Tupac había revolucionado con sus lyrics o letras de música la forma de ver la comunidad afroamericana, no solo por defender a sus ideales, sino también por exponer cómo es que viven y piensan los jóvenes de esa población. 6 días después del atentado, Tupac Shakur murió con tan solo 25 años de vida. Leti, ya le traías ganas a Tupac. O sea, traigo la camiseta. La verdad, yo escuché todo cuando pasó el evento porque, pues, yo ya así de oldies. Y se ha hablado en múltiples ocasiones en diferentes stand-ups, sobre todo de los comediantes afroamericanos, y no deja de sorprenderme y de parecerme a la vez tan salvaje y lejano como tan actual y tal y como están las cosas ahorita. Es decir, en aquel momento era muy normal que los Sí. y lo vamos a ver un poquito más adelante, que los raperos específicamente, esa comunidad, realmente arreglaran las cosas a balazos. Literal. Pero dime cómo te hizo sentir la investigación. Número 1, Tupac estaba guapísimo. Eso es lo primero. Lo quería sacar del camino y decirlo. Guapísimo. O sea, muy, Ok, muy. guapo. Me distrajo. Me distrajo bastante su cara durante toda mi investigación. Ok. ¿Cómo me hizo sentir? Triste. Creo que se me hizo muy triste su upbringing, o sea, su crianza. Se me hizo muy triste su muerte también. Y también como dijiste tú, la rivalidad entre el East Side, el este contra el oeste en California o en las gangas. Y no nada más en California, sino literal el oeste o el west, o sea, toda la costa de California contra las gangs de Nueva York. La rivalidad tan fuerte que se manejaba. Y digo, a lo mejor otra vez desde la comunidad de mi sillón, como siempre decimos, pues se me hace como nada más por un pedazo de tierra, nada más por decir que tú eres de cierto lugar, ya te andas metiendo en problemas, o por tener cierto público, por tener cierto dinero. Se me hace como, pues no lo entiendo, no crecí en ese ambiente, entonces no lo entiendo. No lo juzgo, pero no lo entiendo y me da mucha tristeza. Me dio mucha tristeza leer como tanta gente tan talentosa, tan joven, con tantas cosas, tantos planes y tantas cosas que hacer, y a lo mejor por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en el lugar correcto, en el momento equivocado, como lo quieran poner, pues hasta ahí llegó su
su historia de vida. Se me hizo muy triste todo, pero está muy interesante también. Complejo, personal, valiente. Tupac era auténtico y más grande que la vida. El antihéroe definitivo del hip hop, Tupac escribió letras que provocan conversaciones sobre el rap, las relaciones raciales y los jóvenes negros en los Estados Unidos de hoy. Así introdujo Snoop Dogg a Tupac al Paseo de la Fama de Rock and Roll en el 2017. Tupac Shakur murió el 13 de septiembre de 1996, 6 días después de que un desconocido en un Cadillac blanco le disparara 4 veces en el pecho en un semáforo en Las Vegas. Una investigación de Los Angeles Times determinó que los testigos que no cooperaron y la búsqueda mínima de pistas relacionadas con pandillas dieron como resultado lo que sigue siendo un caso de homicidio sin resolver. El BMW 750 con el magnate de rap Marion Suge Knight al volante encabezaba una procesión de vehículos de lujo o de carros de lujo que pasaban por el MGM Grand Hotel y el Caesars Palace de camino a un nuevo club nocturno en donde Tupac iba a cantar. Eran más de las 11 de la noche de un sábado, el 2 de septiembre, de un sábado 2 de septiembre, perdón. La caravana se detuvo en una intersección llena de gente a una cuadra del Strip. Shakur coqueteó con un carro lleno de mujeres sin darse cuenta de que un Cadillac blanco se había detenido silenciosamente al lado de su vehículo. Una mano salió del Cadillac, en él había una pistola semiautomática apuntando directamente a Tupac. Muchas de las letras del rapero parecían presagiar ese momento, pero ¿cómo llegamos hasta este momento? Y ahí les va. Tupac nació el 16 de junio del 71 en la sección East Harlem de Alto Manhattan, en Nueva York, y aunque nació como Lisanne Parish Crooks, a la edad de 1 año pasó a llamarse Tupac Amaru Shakur y recibió su nombre de Tupac Amaru, descendiente del último gobernante inca, quien fue ejecutado en Perú en 1781 después de su fallida revuelta contra el dominio español. La madre de Shakur, Afeni Shakur, explicó: quería que mi hijo tuviera el nombre del pueblo indígena revolucionario del mundo. Quería que supiera que era parte de una cultura mundial y no solo de un vecindario. Para darles más contexto y por qué sé que esto realmente es importante, sobre todo para la escala de valores e ideales con los que creció, déjenles hablar un poquito de su familia. Los padres de Tupac Shakur, Afeni Shakur, nacida como Alice Faye Williams en Carolina del Norte, y su padre biológico Billy Garland, habían sido miembros activos del partido Panteras Negras de Nueva York a fines de la década de los 60 y principios de los 70. Recordemos que los Black Panthers o Panteras Negras eran un grupo social conformado por la comunidad afroamericana principalmente, que buscaban cuidar que la policía dejara de utilizar fuerza excesiva en su contra. Un mes antes del nacimiento de Tupac, su madre fue juzgada en la ciudad de Nueva York como parte del juicio penal Panther 21. Fue absuelta de más de 150 cargos. Otros miembros de la familia que participaron en el Ejército de Liberación de Panteras Negras fueron condenados por delitos graves y encarcelados, incluido el padrastro de Tupac, Mutulu Shakur, quien pasó 4 años entre los 10 fugitivos más buscados del FBI. Mutulu Shakur fue detenido en el 86 y posteriormente condenado por un robo en el 81 de un camión blindado Brinks, durante el cual murieron agentes de policía y un guardia. El padrino de Shakur, Elmer Jerónimo Pratt, un pantera negra de alto rango, fue condenado por asesinar a un maestro de escuela durante un robo en 1968. Después de pasar 27 años en prisión, su condena fue revocada debido a que la fiscalía ocultó pruebas que probaban su inocencia, es decir, pasó 27 años en la cárcel por un crimen que no había cometido. La madrina de Shakur, Assata Shakur, es un exmiembro del Ejército de Liberación Negro que fue condenado por el asesinato en primer grado de un policía estatal de Nueva Jersey y todavía es buscada por el FBI. Y entonces, con estos ejemplos de lucha por los derechos y contra las injusticias, que tal vez para algunas personas sean excesivos y para otros necesario, así es como Tupac fue criado. En la década de 1980, a la madre de Shakur le resultó difícil encontrar trabajo y luchó contra la adicción a las drogas. En el 84, su familia se mudó de la ciudad de Nueva York a Baltimore. Ahí asistió al 8º grado en la escuela secundaria Roland Park, luego al 9º grado en otra escuela, la escuela secundaria Paul Laurence Dunbar, y después se transfirió a la Escuela de Artes de Baltimore en 10º grado, donde estudió actuación, poesía, jazz y ballet. Actuó en las obras de Shakespeare que representaban temas atemporales y también obtuvo el papel del Rey Ratón en el ballet en El Cascanueces. Entonces,
Vamos viendo que tanto el tema revolucionario como el tema artístico lo traía desde jovencito. En la Escuela de Artes de Baltimore, Shakur se hizo amigo de la actriz Jada Pinkett Smith, ahorita, que es la esposa de Will Smith, quien se convirtió en el tema de algunos de sus poemas y quien además sigue traumada y saca a Tupac y su relación cada que tiene una oportunidad. Y junto con su amigo Dana Mouse, Smith compuso Mouse Smith como beatbox, ganó concursos como el mejor rapero de la escuela. También conocido por su humor, podía mezclarse con todas las multitudes. Escuchó una amplia gama de música que incluía desde Bush, Culture Club, Sinead O'Connor y YouTube. Al conectarse con la Liga de Jóvenes Comunistas de Baltimore, Shakur salió con Mary Baldrige, quien era la hija del director del capítulo local del Partido Comunista. Ella era blanca y fue descrita como una joven atractiva que fue criada para ver más allá del color de la gente. Y esto, fíjate que para él siempre fue como un problema existencial, porque más de una de las chicas de las que él se enamoró eran blancas. Y él solo, de hecho, al final, no sé si lo traigo, pero se hace amigo de Madonna ya cuando es famoso. Y cuando está en la cárcel, ella le sigue escribiendo. Y él escribe una carta en donde le dice, tal vez a ti no te afecte, al contrario, te puede beneficiar que seas amiga de un hombre afroamericano como yo, pero a mí y a la gente que yo represento lo sienten como una traición, entonces mejor que dejemos nuestra amistad. Y fíjate que eso es algo muy... No estoy muy segura si continúa tan fuerte hasta ahorita, pero así como antes de la revolución de los derechos estaban prohibidos y era causal de cárcel un matrimonio birracial. El ejemplo más tarado, si quieren. No sé si bueno, creo que no, sí lo viste, no me acuerdo. En Sex and the City, cuando Samantha empieza a andar con un rapero, la hermana que es chef le dice, te puedes divertir todo lo que quieras con mi hermano, pero no te vas a casar con él porque eres blanca. Y es como, y a ella se le hace de lo más estúpido. Y le dice a la otra, no, es que desde tu privilegio, pues no sabes la lucha, lo que significa, es degradante que se case mi hermano, que ande contigo si quiera, pero no le puedo hacer nada, ¿no? Entonces es, como bien lo dices, era algo, a lo mejor sigue siendo de muchas maneras para ellos, algo que causa conflicto existencial tal cual. Sigue siendo tema en un montón de películas. Yo acabo de ver una película que se llama You People y es exactamente lo mismo. Es un hombre judío blanco, novio de una mujer afroamericana, y de eso se trata la película, ¿no? De que las familias no quieren que se casen porque no son del mismo color. No son del mismo color, la misma cultura, la misma lucha, la misma struggle, también lucha, ¿no? Sí. No han tenido la misma lucha, el mismo upbringing, o sea, si lo ves como en estricto sentido, pues sí hay muchas diferencias, o sea, hay una brecha muy grande, pero que, otra vez, muy cómodo para mí decir, qué mejor manera de hacer un puente, sí, pues claro, para cerrar esa brecha que... Y bueno, en pleno 2023 seguimos viendo esas películas. En 1988, Tupac se mudó a Marin City, California, una comunidad empobrecida en el área de la Bahía de San Francisco, y ahí es donde conoce a Afeni, su mamá, sucumbe a la adicción al crack, una droga que su hijo Tupac vendía en las mismas calles en donde ella compraba su suministro. En las cercanías de Mill Valley asistió a la escuela secundaria Tamalpais, donde actuó en varias producciones teatrales y no se graduó de la escuela secundaria, pero luego obtuvo su GED ya que estaba más grande. Entonces, hasta aquí tenemos a un joven afroamericano con ejemplo de personalidades fuertes que al mismo tiempo está interesado en el arte, en el ballet, en la comedia, en la música, con relaciones interraciales desde su juventud y que además ha vivido con una madre que constantemente lucha contra las adicciones. Solo quiero poner eso en contexto aquí porque obviamente cuando Leti nos traiga todo el perfil, muy probablemente va a salir. El amor de Tupac por el hip hop lo alejaría de una vida criminal, al menos por un tiempo. A los 17, en la primavera de 1989, conoció en un parque a una mujer blanca mayor de nombre Leila Steinberg. Entablaron una conversación sobre Winnie Mandela. Steinberg recordaría más tarde a un joven con pestañas en forma de abanico, carisma desbordante y la risa más contagiosa que ella había escuchado.
Cuando se conocieron, Tupac estaba obsesivamente escribiendo poesía y convenció a Steinberg de que no tenía experiencia en la industria musical para que se convirtiera en su manager. Recordemos que él tenía 17 años. Steinberg finalmente pudo poner a Tupac frente al gerente musical Atron Gregory, quien le consiguió un concierto en 1990 como roadie y bailarín del grupo de hip hop Digital Underground, y pronto subió al micrófono haciendo su debut discográfico en el 91 en Same Song, que incorporaba a la banda sonora de la comedia de Nothing But Trouble. Tupac también apareció en el álbum Sons of the P de Digital Underground en octubre de ese año. Después de que el manager de la banda, Gregory, reemplazó a Steinberg, consiguió un contrato con Tupac con Interscope Records. Un mes después de que Sons of the P llegara a las tiendas, llegó Tupacalypse, que es uno de los discos, Tupacalypse Now, el álbum debut de Tupac como solista. Tupac a menudo se quejaba de que lo malinterpretaban y decía: "No todo en la vida es hermoso", le dijo al periodista Chuck Phillips. "Hay muchos asesinatos y drogas. Para mí, un álbum perfecto habla sobre las cosas duras y sobre las cosas divertidas y afectuosas. Lo que me molesta es que parece que muchas de las cosas sensibles que escribo pasan desapercibidas". El 31 de octubre de 1993, Tupac fue arrestado en Atlanta por disparar contra 2 policías fuera de servicio. Aquí empezamos con los problemas. Los policías eran los hermanos Mark Whitwell y Scott Whitwell. La policía de Atlanta afirmó que el tiroteo ocurrió después de que los hermanos casi fueran atropellados por un automóvil que transportaba a Tupac mientras cruzaban la calle con sus esposas. Mientras discutían con el conductor, el auto de Tupac se detuvo y le disparó a los Whitwell en el trasero y el abdomen. De menos, esta fue la versión que los hermanos le habían dicho a las autoridades, que en ese caso eran básicamente sus amigos porque pues los dos eran policías. Sin embargo, hay relatos contradictorios de que los Whitwell estaban acosando a un automovilista negro y pronunciaban insultos interraciales. Según algunos testigos, Shakur y su equipo habían disparado en defensa propia cuando Mark Whitwell les disparó primero. Entonces, una vez que empieza toda la alegata, se dan cuenta de que realmente ellos eran racistas y le habían empezado a gritar cosas cuando lo encontraron en el carro porque ellos estaban borrachos. Entonces, Shakur fue acusado de 2 cargos de asalto agravado, pero Mark Whitwell fue acusado de disparar contra el auto de Tupac y luego de hacer declaraciones falsas a los investigadores. Scott Whitwell admitió poseer un arma que había tomado de una sala de pruebas de la policía del condado de Henry y además admitió haber amenazado a Shakur con plantarle el arma para que fuera directo a la cárcel. Los fiscales finalmente retiraron todos los cargos contra ambas partes. ¿Ok? Ajá. Ay, mejor que se acabe el pedo. Ahí va. Tú pensarías. Mark Whitwell renunció a la fuerza 7 meses después del tiroteo. Ambos hermanos presentaron demandas civiles contra Tupac Shakur. La demanda de Mark Whitwell se resolvió fuera de los tribunales, mientras que la demanda de $2 millones de Scott Whitwell resultó en un fallo en rebeldía contra el patrimonio del rapero. Es decir, aunque los hermanitos aceptaron que básicamente eran unos racistas de mierda y que ellos habían atacado primero, Tupac les tuvo que pagar los daños a los dos. Es que... en la tierra de los libres y el hogar de los valientes. Es que acordémonos. Es que racismo. Sí, pero en estricto sentido, no los defiendo a ellos. Quiero dar un poco de contexto de cómo funcionan la diferencia entre una corte criminal y una civil. En la civil, incluso aunque sea una investigación criminal, se basa en hechos, straight facts. ¿Le disparaste, sí o no? Sí, págale. Okay. Así de sencillo, ¿no? Pero, pues... Y si tan solo ahí nos hubiéramos detenido. Pero no. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque si bien uno quisiera que nos calmáramos y no pasara nada, la verdad es que no puedes pedirle a la gente que viva una vida en la que no pueden decidir por ellos mismos por el miedo de que un racista
hijo de perra, así lo escribí anoche, estaba muy intensa, quiera hacerte daño solo por existir. Y me refiero a, es muy fácil, como dice Leti, desde la comodidad de nuestro sillón, decirle, pues si ya sabes que la gente es racista, Sí. pues pórtate bien. No hagas cosas que puedan hacer que se alteren. Pero, No güey, provoques. ¿cómo le pides a una persona que viva una vida que no quiere vivir cuando no está haciendo nada malo? ¿Sabes? A eso me refiero con cómo le podemos pedir a alguien, con qué derecho le pedimos a alguien que viva una vida tranquila y que tengan que vivir una vida sin hacer nada emocionante. Y por emocionante no me refiero a hacer desfiguros, pero simplemente tirar party, salir en la noche, solamente por tener miedo porque haya gente estúpida que sigue siendo tan racista a la fecha. Intenciándonos. No nada más tirar para ir a recoger a tu hermanito y que te equivocaste de Ah, casa, sí, entrar exactamente. a la calle equivocada, Güey, simplemente en un estar bar sentado en tu casa tranquilamente, que estés dormido en tu propia casa y en que la entre una noche y vieja que entre, borracha y te mate. ajá, o que entre la policía, se equivoquen y como tú levantaste las manos para decir que no estabas armado, pensaron que traías un arma de todas maneras y te Te matan. disparan, o sea, Exactamente. y le podremos seguir dando y dando y dando y dando. En noviembre de 1993, Tupac y otros 2 hombres fueron acusados en Nueva York de sodomizar a una mujer en la habitación del hotel de Tupac. La mujer, Ayanna Jackson, alegó que después de practicarle sexo oral a Tupac en la pista de baile pública de un club nocturno de Manhattan, fue a su habitación de un hotel un día después. Cuando Tupac y el ejecutivo discográfico Jax Haitian Jack, el road manager de Tupac, Charles Fuller, y un cuarto hombre no identificado, la obligaron a practicar sexo oral no consentido con cada uno de ellos. Tupac también fue acusado de posesión ilegal de armas de fuego, ya que se encontraron 2 pistolas en la habitación del hotel cuando hicieron el cateo. En una entrevista en The Arsenio Hall Show, Tupac dijo que le dolía que una mujer lo acusara de quitarle algo, ya que se había criado en un hogar femenino y rodeado de mujeres toda su vida. El 1 de diciembre de 1994, Tupac fue absuelto de 3 cargos de sodomía y los cargos de armas asociados, pero fue condenado por 2 cargos de abuso sexual en primer grado por tocar a la fuerza el trasero de la mujer. Los miembros del jurado han dicho que la falta de pruebas obstaculizó una condena por sodomía. En febrero de 1995 fue condenado a 18 meses, de 18 meses a 4 años y medio de prisión, por un juez que denunció un acto de violencia brutal contra una mujer indefensa. El abogado de Tupac caracterizó la sentencia como fuera de línea, con la condena a tientas y la fijación de una fianza de $3 millones como inhumana. Y Me causó mucho conflicto esto también. sí, porque, o sea, Por todo, porque falta de pruebas, no se hizo una investigación bien, todas las poquísimas, ¿cómo se dice? Como pruebas voy a repetir lo mismo que dije, la investigación que se hizo no fue manejada de manera correcta, entonces por eso se perdieron tantas pruebas o muchas de las pruebas que traían eran inadmisibles. Y eso lo hemos visto, creo que en absolutamente todos los casos, todas las crónicas que hemos hecho, que la ineptitud de la policía es la que termina arruinando un buen juicio o termina interfiriendo e impactando a la víctima, porque pues es difícil decir, o más bien, sería muy fácil decir, ay, si estuvo con él primero en la pista, porque ¿para qué regresó si no le había gustado? Si sí le gustó y regresó, entonces ¿por qué de pronto ya no quería? Otra vez, como sería muy fácil ponernos a cuestionar a la víctima. O también sería muy fácil defender a un rapero porque, como dije yo, está guapo, tenía mucho talento, tenía mucho carisma. Es una situación muy complicada, pero al final de todo, que él haya aceptado un cargo menor, que haya negociado ese cargo menor, para mí sigue siendo una admisión de culpa. Es lo que a mí me transmite, porque si de verdad hubiera sido un no, pues no descansas hasta probar. Sabes que eres completamente inocente, pero él negoció. Sí, y además digo, no, sin defender ni un lado ni el otro, seguimos hablando de años en donde todavía el racismo estaba súper marcado. Entonces, eso de la fianza de 3 millones, que su abogado la declarara como inhumana, en cierta parte tiene razón, porque a cualquier otra persona, a cualquier otro hombre blanco heterosexual, no le hubieran fijado una fianza tan grande, pero era afroamericano y tenía dinero porque era rapero en ese momento, entonces de ahí.
El acusador de Shakur, de Tupac, luego presentó una demanda civil contra Tupac de $10 millones por daños punitivos y la resolvieron fuera de corte. Después de que Tupac fuera condenado por abuso sexual, el caso de Jacques Agnant se separó y cerró mediante un alegato de delito menor sin encarcelamiento. Ahorita les voy a platicar eso. Informaron en el New York Daily News que el nuevo desdén de Shakur por Agnant, según la teoría de Shakur, le habían tendido una trampa con el caso. Ahí les va. Según los informes, Shakur creía que su acusador estaba conectado y tenía relaciones sexuales con Agnant y James Rosemond detrás del tiroteo de Quad Studios en el 94. Ahí les va. Él decía que la chica que lo había acusado era novia de James Rosemond, que fue quien lo mandó. Hagan de cuenta que a él le hablan un día en la noche y le dicen, oye, necesito que vengas a grabar una letra para esta canción que es de otro rapero, ¿no? Y la vamos a mezclar y bla, bla, bla. Y él dice, no, la verdad es que estoy bien ocupado, pero necesitaba dinero para pagar todas las broncas que traía en la corte en ese momento. Y le dicen, te voy a dar el efectivo ahorita, si vienes, te vamos a dar $7,000 si vienes y grabas en ese momento. Y él dice, ok, voy. Va, se baja del carro y le disparan en ese momento. ¿Okay? Y bajándose del carro es donde le sufre un atentado contra su vida. Mientras estaba en prisión, empezó a leer nuevamente, lo que no había podido hacer a medida que avanzaba su carrera debido a que pues andaba en friega todo el tiempo y a que había tomado drogas y alcohol. O sea, se había hecho adicto a la marihuana y al alcohol. Obras como El Principito, empezó a leer obras como El Príncipe de Nicolás Maquiavelo y El Arte de la Guerra de Sun Tzu, despertaron el interés de Shakur por la filosofía de la guerra y la estrategia militar. El 29 de abril del 95, Shakur se casó con su novia Keisha Morris. El matrimonio fue anulado posteriormente, o sea, siempre no. Mientras estaba en prisión, Shakur intercambió cartas con celebridades como Jim Carrey, Tony Danza, entre otros, y también fue visitado por Al Sharpton, quien ayudó a Shakur a salir de su confinamiento solitario. Para octubre del 95, pendiente de apelación judicial, Tupac fue encarcelado en Nueva York. El 12 de octubre salió bajo fianza del Centro Correccional de Danmore a Clinton de máxima seguridad en el proceso de apelar su condena, y una vez que Suge Knight, director ejecutivo de Death Row Records, arregló el pago de su fianza en $1.4 millones, lo pagó. Ahí te va. ¿Por qué pasó lo del tiroteo y lo que él dijo que la morra era novia de este dude? El 30 de noviembre del 94, mientras estaba en Nueva York grabando versos para un mixtape de Ron G, Shakur se distrajo repetidamente porque el beeper estaba sonando. El beeper. El beeper. El gerente musical James Jimmy Henchman le ofreció a Shakur $7,000 para pasar esa noche por Quad Studios en Times Square para grabar un verso para su cliente Little Sean. Tupac no estaba seguro, pero accedió a ir a la sesión porque necesitaba el dinero porque estaba arreglando todos los problemas que tenía, como se los comenté hace un momento. Los anteriores, los de los policías. Sí. Y lo de la muchacha y todo este show. Cuando llega al vestíbulo, 3 hombres lo asaltan y lo golpean a punta de pistola. Shakur resistió y recibió un disparo. Entonces, él se dio cuenta, o especuló, que había sido un montaje, es decir, le habían ofrecido el dinero para que se acercara ahí y matarlo, pero solamente le dieron un balazo. En contra del consejo del médico, se lo llevan al hospital. Shakur, Tupac se sale del hospital unas horas después de la cirugía, sin avisarle a nadie, y se fue en secreto a la casa de la actriz Jasmine Guy para recuperarse. Al día siguiente, Tupac llegó a un juzgado de Manhattan vendado en una silla de ruedas para recibir el veredicto del jurado por su caso de abuso sexual. Tupac pagó una fianza de $25,000 y pasó las próximas semanas bajo el cuidado de su madre y un médico privado en la casa de Guy. El Fruto del Islam, así se llamaba un grupo, y exmiembros del partido Pantera Negra montaron guardia fuera de la casa para protegerlo y que no le hicieran nada. Tupac creía que su rival de rap, Biggie Smalls, estaba detrás del tiroteo, por el cual nunca se ha acusado a nadie. ¿Ok? Entonces, ya después de que lo mandan matar, le hablan por teléfono, llega él ahí, él siempre pensó que Biggie estaba detrás de todo esto, nunca se procesó a nadie, exactamente. Biggie siempre dijo que él no sabía nada,
Y en el 2011, Dexter Isaac, un prisionero de Nueva York que cumplía cadena perpetua por un delito no relacionado, afirmó que el gerente de artistas y magnate James Henchman le pagó para robar a Tupac y le disparó al rapero durante el robo. O sea, sí declaró que Henchman sí lo había mandado El novio de la... de la wow. de la prostituta, exactamente. En junio de 1996, Tupac lanzó una pista que se llamaba Hit 'Em Up, dirigida a Biggie Smalls y su jefe de sello en Bad Boy Records, Sean Diddy Combs, o P. Diddy, o no sé cómo se llama ahorita. Todo esto aumentó la tensión entre el rap de la costa este y oeste, y su rivalidad se estaba convirtiendo rápidamente en el problema más famoso y más feo del hip hop. 3 meses después, Tupac estaba muerto. Mientras Tupac estaba en prisión por cargos de violación, Suge Knight. Suge Knight, el jefe de Death Row Records, lo visitó. Knight ofreció pagar la fianza de 1.3 millones, como ya se los comenté, pero la condición era que Tupac firmara con Death Row Records. Su vida. Y, como véndeme tu alma por 1.3 millones de dólares. Y aceptó. Fue liberado de la cárcel en octubre del 95. Al mismo tiempo que glorificaba un estilo de vida fuera de la ley para Death Row Records, Tupac estaba financiando un centro para jóvenes en riesgo de adicciones y de la calle, financiando equipos deportivos de South Central, estableciendo una línea telefónica de ayuda para jóvenes con problemas, todo mencionado en Vanity Fair en un artículo publicado después de la muerte de Tupac. O sea, él hacía todas estas cosas buenas sin decir. No andaba... Para él solamente mostraba su lado como de malo. Su lado maloso. Exactamente. Tupac lanzó un total de 11 álbumes de platino, 4 durante su carrera y 7 más lanzados después de su muerte. Hasta la fecha, Tupac ha vendido más de 75 millones de discos alrededor del mundo. Wow. Tupac Shakur asistió al combate de boxeo entre Bruce Seldon y Mike Tyson con Marion Suge Knight, director de Death Row Records, en el MGM Grand de Las Vegas. Después de que se terminara la pelea, uno de los asociados de Knight, Trey Lane, miembro de la pandilla Pirates, con sede en Compton, California, vio a Orlando Baby Lane Anderson de la pandilla rival South City Crips en el vestíbulo del MGM Grand. En ese entonces, que hubiera gente de un gang o una pandilla que no era la tuya en tu territorio era cosa mortal. Entonces, ahí les va el contexto. A principios de ese año, en mayo del 96, Anderson y un grupo de Southside Crips intentaron robar a Lane en una tienda de Foot Locker. ¿Ok? Lane es el que estaba en el MGM. Lane le dijo a Tupac que ahí estaba el tipo y atacaron a Anderson en el vestíbulo del MGM. Tupac le preguntó a Anderson si era del sur o Southside Crips y lo golpeó en la cara tirándolo al suelo. Cuando se estaba haciendo todo este desmadre, llegó la seguridad del MGM Grand y los separó y cada quien los mandó para su lado. Después de la pelea, Tupac regresó a su hotel, el Luxor en Las Vegas, y le dijo a su novia, Kidada Jones, su participación en la pelea. O sea, le dijo, me acabo de agarrar a madrazos a este güey porque es de los South Crips y que está haciendo aquí en este lugar. O sea que Tupac era un blood. I don't know. Es que, miren, para que vean dónde estoy yo pensando ahorita en Letilandia, aquí arriba. Tupac era súper amigo de Dr. Dre y de Biggie Smalls y de luego Snoop se pelearon, Dogg. sí. No se peleó con Snoop Dogg ni con Dr. Dre, pero Dr. Dre y Snoop Dogg eran Crips. ¿Y cómo podían ser amigos si Tupac era un blood? Porque al principio no estaban tan peleados. Pero cuando lo mandan golpear, él pensó que había sido Biggie y a partir de ahí se hace un desmadre. Ok. Entonces, se regresa al hotel, le dice a su novia que se había peleado con este tipo y ella le dice que ya no se vaya y él le dice, tengo que ir a una presentación, ya quedé y me regreso al ratito. Entonces, se sale.
Entre las 11 y las 11:05, Tupac y Knight fueron detenidos en Las Vegas Boulevard por oficiales de patrulla de bicicleta del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas por poner el estéreo del carro demasiado alto y no traer placas. Los revisaron, encuentran las placas en la cajuela del carro y los dejan ir unos minutos después sin hacérselas de tos. A las 11:10, mientras estaban detenidos en un semáforo rojo en la intersección de East Flamingo Road y Cobalt Lane frente al Maxim, un hotel, un vehículo ocupado por dos mujeres se detiene al lado. Tupac está hablando con ellas a través de la ventana, intercambia palabras, las invita a ir al Club 662, que es donde él va a cantar, y está en su carro. A las 11:15, un Cadillac blanco, último modelo de 4 puertas, se detiene al lado derecho de Knight. El tirador, sentado en la parte trasera del Cadillac, baja la ventana y dispara rápidamente con una Glock 22 al BMW de Tupac y recibe 4 impactos de bala, 2 en el pecho, 1 en el brazo y 1 en el muslo. Una de las balas entra en el pulmón derecho de Tupac y Knight fue golpeado en la cabeza solamente por los fragmentos de las balas. El guardaespaldas de Tupac, Frank Alexander, declaró que cuando estaba a punto de irse en el carro con él, Tupac le dice que se vaya en el otro carro por si necesitan un carro adicional cuando se vayan a regresar, si no se quieren regresar juntos o si necesitan llevar a más gente. Entonces, su guardaespaldas va en el carro de atrás. ¿Okay? Alexander informó en su documental Before I Wake que poco después del asalto, uno de los autos del convoy siguió al agresor, pero nunca supo de los ocupantes. Es decir, alguien de los que iban con ellos se baja y corretea el Cadillac blanco, corretea el Cadillac blanco en un carro, pero nunca se dan cuenta quién es quien lo va correteando. Entonces como que se pierde esa información. Pero sí hay alguien que corre atrás del Cadillac blanco. ¿Okay? Lo voy a aceptar. Y su otra persona, Jackie Gaddafi, viajaba en el automóvil detrás de Tupac con guardaespaldas en el momento del tiroteo y junto con los miembros del séquito de Death Row Records se negaron a cooperar con la policía. Es decir, les disparan, se supone que corretean el carro y cuando llega la policía ellos dicen, no sabemos quién fue, no sé nada, no sé nada. Exactamente. A pesar de las lesiones de Knight y de que su vehículo tenía una rueda ponchada, pudo conducir a Tupac y a él mismo a una milla del sitio a Las Vegas Boulevard y Harmon Avenue. La policía de bicicletas otra vez los detiene nuevamente y le habla a la ambulancia, que son los que llegan por él. Después de llegar a la escena, la policía y los paramédicos se llevan a Knight y a Tupac al Centro Médico Universitario del Sur de Nevada y son detenidos porque fueron detenidos a poca distancia del MGM Grand. ¿Okay? Ya se iban a regresar al hotel. Ahora. Y una disculpa de antemano si tú lo ibas a decir también. Me estás diciendo que después de una pelea de Mike Tyson en el MGM Grand en Las Vegas, manejando por el Sí lo iba a decir. Strip. Sí lo iba a decir. Nadie. Sí, lo iba a decir. Tupac got shot in Vegas. Eso es de... Nadie vio nada. Exactamente. Y el carro tuvo chance de irse. Una disculpa por decirlo antes que tú. Nomás no. Gobi Rahimi, un director de videos musicales de Death Row que visitó a Tupac en el hospital, informó más tarde que recibió noticias de un empleado de marketing de Death Row Records de que los tiradores habían llamado al sello discográfico y amenazado a Tupac. Gobi le dijo a la policía de Las Vegas, pero dijo, o sea, habló a Las Vegas y dijo, oye, me están hablando porque me están diciendo que van a matar a Tupac, ¿ok? Que fue a la pelea de Tyson, bla, 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 bla. Y le dicen, la verdad es que no tenemos gente que mandarte, pues, porque va a pelear el Mike Tyson, entonces no tenemos apoyo para mandarte. Todo el mundo está en la pelea. Exactamente. Del señor Las Vegas, ni una persona. Entonces, ningún atacante llegó al hospital. O sea, fueron a cuidar a Tupac una vez que pasa todo esto y se van y lo cuidan. Tupac dijo que estaba muriendo mientras se lo llevaban a la sala de emergencias. Era lo único que podía decir. Me estoy muriendo. En el hospital, Tupac fue fuertemente sedado, fue colocado en máquinas de soporte vital y finalmente fue puesto en coma inducido médicamente después de intentar en repetidas ocasiones levantarse para irse. ¿Okay? Jones lo visitó y recuperó el conocimiento
Jones, o sea, su novia, lo recuperó y dijo que él recuperó el conocimiento cuando ella puso Vincent de Don McLean en el CD player. Según Jones, Shakur gimió y sus ojos estaban llenos de mucosidad e hinchados. Jones le dijo a Tupac que lo amaba y fue la última vez que lo vio con vida. Knight fue dado de alta del hospital al día siguiente del tiroteo porque, como les mencioné, únicamente como las heridas en la cabeza fueron superficiales porque fue como fragmentos de la bala. De la bala. Y no habla hasta el 11 de septiembre porque se sentía muy mal, pero cuando habla le dice a los oficiales que escuchó algo pero que no vio nada. No había visto nada la noche del tiroteo. Un portavoz de los oficiales dijo que la declaración de Knight no ayudó en nada a la investigación, obviamente. No. Los oficiales en el momento de la hospitalización de Tupac informaron que no tenían pistas. El sargento Kevin Manning dijo durante la semana que los oficiales no recibieron mucha cooperación, es decir, cero cooperación, del entourage o séquito de Tupac. Rahimi y los miembros del grupo Outlaws de Shakur protegieron a Tupac mientras permanecía en el hospital debido a su temor de que quien le había disparado regresara a terminar de matarlo. Rahimi mencionó la posibilidad de que los Outlaws trajeran armas con ellos. Mientras estaba en la unidad de cuidados intensivos la tarde del viernes 13 de septiembre del 96, Shakur murió de insuficiencia respiratoria que provocó un paro cardíaco después de que le quitaron el pulmón que había sido perforado. Los médicos intentaron revivirlo, pero no pudieron detener la hemorragia. Su madre, Afeni Shakur, tomó la decisión de suspender el tratamiento médico y fue declarado muerto a las 4:03 de la tarde. En el 2014, un oficial de la policía que afirmó haber presenciado los últimos momentos de Tupac dijo que Tupac se negó a decir quién le había disparado. Y cuando el oficial le preguntó si vio a la persona o personas que le dispararon, Tupac respondió, vete a la mierda. Y ese güey, el policía, perdón, dijo eso. Y se la ha pasado dando entrevistas diciendo, yo escuché sus últimas palabras y sus últimas palabras fueron, vete a la mierda. Pero nadie más lo escuchó. O sea, él lo dijo, él solo, pero nadie más escuchó que dijera eso. ¿Okay? Sure, Bob. Y como ya lo mencionamos, no es como que no hubiera testigos. No solo estaba sentado junto a su amigo y jefe de Death Row Records, Suge Knight, cuando fue asesinado, sino que también fue afuera de un lugar súper bullicioso, cerca de un club nocturno ahí en Las Vegas, después de que se había terminado una de las peleas más famosas de Mike Tyson. Se dice que varias personas presenciaron cómo el Cadillac blanco se detuvo a la derecha del BMW, y en palabras de Chris Rock, fue asesinado en Las Vegas después de una pelea de Mike Tyson. No inventen, pero qué tanto miedo tiene la gente y qué tampoco le interesa a las autoridades la vida de un rapero afroamericano. En el especial de Chris Rock, hace años, no me acuerdo cuántos años, él lo dice. No me acuerdo si es el de Kill the Messenger o es uno antes. Es uno donde trae un traje de guinda, Chris Rock. Y él dice, si quieres asesinar a alguien y que nadie te haga nada, pon un mixtape de rap en cassette en la mano y la policía va a llegar y va a decir, no, otro rapero muerto. Y se van a ir. Y honestamente sabemos que sus declaraciones, aunque hayan sido en un stand-up de comedia, está diciendo la verdad de una manera muy seria. Porque en ese tiempo pasaron como muchas cosas muy similares y pues después matan a Biggie Smalls y tampoco nunca encuentran a nadie. Un muro de silencio inmediato fue levantado por Death Row Records, quien se negó a nombrar al tirador. Es decir, más de una persona lo vio y nadie nunca ha querido decir quién fue. A pesar de haber sido golpeado en la cabeza por fragmentos de bala y haber pasado la noche en el hospital, Suge le dijo a la policía que había escuchado algo, pero no había visto a nadie. Más tarde dijo, no es mi trabajo, no me pagan por resolver homicidios, no me pagan por delatar a la gente. I ain't no snitch. Y es que la cultura del snitching, hasta hay una frase, snitches get stitches. Así es. Porque, creo que es muy universal eso, no, es peor ser un snitch que sabes que ver algo y no decir. Es peor decir quién mató. Es peor de poner dedo o ser un soplón que cualquier otra cosa. No quiero decir que particularmente en el mundo del rap, pero por lo menos como que en el mundo criminal. Pues sí, porque en la mafia italiana era lo mismo. Sí, claro. Snitches get stitches. Ok.
Entonces, el principal sospechoso de la muerte de Tupac era Orlando Anderson, quien había sido atacado por Tupac, como ya se los mencioné, y su equipo en el vestíbulo del MGM Grand, porque eran creeps y él no, bla, bla, bla. Más tarde, él negó haber tenido algo que ver con el asesinato y presentó una demanda contra el patrimonio de Tupac por daños y perjuicios por las lesiones sufridas en la golpiza. Ya veo. Todo el mundo sacando dinero. La madre de Tupac, Afeni Shakur, respondió intentando demandar a Anderson por homicidio culposo, según The Associate Press. según The Associate Press. las demandas se resolvieron en mayo del 98, solo unas horas antes de que Anderson muriera en un tiroteo de pandillas no también. relacionado. También. Chale. Mientras tanto, sin arrestos, la policía de Las Vegas afirmó que su investigación se había estancado debido a la falta de cooperación del séquito de Tupac. Sin embargo, un informe de Los Angeles Times sugirió que algunos de los pandilleros ofrecieron información, pero luego fueron ignorados. El artículo acusaba a los oficiales de no haber seguido al amigo cercano de Tupac, Jafeo Gaddafi, quien dijo que podía identificar al asesino. Gaddafi fue asesinado semanas después en un tiroteo no relacionado, y digo no relacionado entre comillas. También se afirmó que la policía ignoró un informe sobre el avistamiento de un Cadillac blanco alquilado y se negó a creer que la pelea anterior fue entre los pandillas en lugar de un ataque al azar. Es decir, lo mataron de manera random. Claro que esto casual. no tiene que ver con pandillas. Y me trabo. Y qué bueno que lo mencionas porque le voy más a que no quisieron investigar Ay, pues claro. arduamente a que en realidad Death Row, que ahorita vamos a desmenuzar eso, estoy segura, o cualquier otra persona no quisieran dar la información. Quizá fue como, mira, no traigo tanta info, pero ahí te va un... ¿Cómo se Es dice? que no Un querían hint. hablar porque no querían ser como delatar Pues, a nadie, sí, pero... que les tocara a ellos también. Exactamente. Pero Kevin Manning, quien dirigió la investigación, defendió que el trabajo del equipo y había dicho, Tupac recibió el mismo trato que cualquier otro homicidio aquí. No creo. Pues no creemos porque era afroamericano y era rapero y en ese tiempo la policía y todo el Y ya mundo tenía veía un como algo récord malo. criminal Exactamente. Entonces, y dijo, pero ¿sabes qué? No podemos hacerlo solos. Confiamos en los ciudadanos cooperativos para dar un paso al frente y ayudarnos a resolver crímenes y en el caso de Tupac no obtuvimos cooperación alguna. Ni siquiera sus amigos quisieron decirnos nada. Ahora, ¿te acordarás cuando Rodney King en el 91? Ahí ningún testigo fue suficiente, ni la grabación, ni el helicóptero, nada de eso fue suficiente. Pues sí. Y ahora sí tenía que ser suficiente. Como pueden ver, ya me exalté, ya estoy molesta por las inconsistencias y estupideces. Pues sí, pero también, o sea, podemos decir uno fue en Las Vegas y el Sí, otro claro. fue. Exactamente. Entonces, pero bueno. El caso permaneció inactivo durante más de 20 años, hasta que el tío de Anderson, que se estaba muriendo de cáncer, rompió el silencio repentinamente y dijo que él y su sobrino estaban con otros 2 hombres en el automóvil esa fatídica noche. Pero se negó a romper el código de la calle, o sea, el código de honor, al revelar quién era el tirador, o sea, no dijo quién fue el tirador. Solo dijo, vino del asiento trasero. Y en el 2019 finalmente reveló exactamente por qué le dispararon a Tupac, insinuando que el rapero disparó primero. Y aquí va. Y le voy a decir tal como lo dijo el hombre. La mierda estaba encendida. The shit was on fire. Tupac hizo un movimiento errático y empezó a agacharse debajo de su asiento, escribió el hombre en su libro Compton Street Legend. Fue la primera y única vez en mi vida que pude relacionarme con el comando policial. Con el comando policial, mantén tus manos donde las puedan ver. En cambio, Tupac sacó una correa y fue entonces cuando empezaron los fuegos artificiales. Uno de mis muchachos del asiento trasero tomó una Glock y empezó a disparar. Es decir, según lo que está diciendo el hombre es que Tupac disparó primero y ellos regresaron la agresión. ¿Okay? Al revelar cómo la primera bala
le pegó en la cabeza a Suge, Keef descartó las afirmaciones de que Suge se escondió detrás de Tupac, porque eso fue algo que estuvieron diciendo, que lo había utilizado como shield. Como pretexto, como No, escudo. como escudo. Exactamente. Y dijo, pensé que ese hijo de puta estaba muerto. Eso dijo. Escuché algunas historias de que Suge usó a Tupac como escudo cuando las balas empezaron a volar, pero eso es una mierda. Suge ya estaba herido y fue él quien fue tocado, es decir, a él le dispararon primero. Esta es una continuación de un agresivo ciclo de vida póstumo para la difunta leyenda del rap, con Tupac lanzando 7 de sus 11 álbumes de platino después de su muerte, como ya lo comenté, encabezando Coachella en el 2012 con un holograma también. Eso, Ajá, y dando a Kendrick Lamar una charla motivacional sobre posiblemente los álbumes más importantes de la década del 2010. Una de las razones principales por las que el difunto rapero todavía se siente tan omnipresente es la persistente teoría de la conspiración de que no se murió de las heridas de balas sufridas en el tiroteo, sino que escapó a Cuba y que se ha estado riendo de nosotros desde entonces. Solo una búsqueda rápida de Tupac en Google News y encontrarás historias sensacionalistas en donde dicen que que no se murió y que sigue escribiendo los álbumes, inclusive después de que pasó todo lo del tiroteo. Y ahí va. Una de las últimas teorías sugiere que Tupac cambió con un doble y fue sacado de Las Vegas en helicóptero después de enterarse de que alguien planeaba asesinarlo. El cineasta Rick Boss, director del documental Tupac, The Great Escape from UMC, afirma que Tupac se esconde en Nuevo México. Digamos que el señor Shakur, la familia, conoce la película y están de acuerdo con el título, así que eso debería decirle más o menos lo que está pasando. Eso dijo Boss a la estación de televisión de Las Vegas, KTNV. No hay final para tales historias, pero no explica por qué esta conspiración en particular ha perdurado. Sin embargo, nos dice algunas cosas sobre la forma que continúa propagándose. Y hay una teoría de conspiración súper larga que te dice cómo es que se escapó, qué fue lo que hizo, cómo le ayudaron. A final de cuentas se supone que no está muerto. Y en la teoría esa que les tengo aquí, que está súper larguísima, te dicen como prueba de que Tupac está vivo. Y dice que en el 2017, Knight, que está en prisión, todavía estaba vendiendo esa teoría y le dice a Ice-T en una entrevista, con Pac nunca se sabe. Es decir, ellos siguen hablando, algunos de ellos siguen hablando cuando los entrevistan acerca de Tupac, hablan de él en presente. I wonder. En ese plan de marketing fue incluso impulsado por la propia firma de Tupac Shakur, que era administrada por su madre, Afeni Shakur. El video musical del 97 de I Wonder If Heaven Got a Ghetto presenta a Tupac fuera de cámara que llega en helicóptero al desierto solo un día después de su asesinato, lo que fomenta una teoría de conspiración de lo que menciona él, que se fue a Nuevo México. Ahora, hay otra teoría que dice que Tupac está en Cuba, porque en Cuba estaba su madrina. Ah, yo pensé que el señor de los videos. No, su madrina, sí, él también ha ido para allá, pero su madrina, la que sigue siendo buscada por el FBI, ella, de los Pantera Negra, vive en Cuba y dicen que muy probablemente él también se pudo ir para allá y nada más se cambió el nombre y allá ha estado viviendo todo este tiempo. Ok. Hay algunos álbumes que traen letras y me da mucha risa porque cuando, neta, si tienen oportunidad, busquen, les voy a buscar cuál es la especial de Chris Rock, en donde habla de Tupac. Y dice que cada año Tupac regresa de la muerte, graba un disco, o sea, como que les da las pistas de dónde encontrar a la persona que se supone que lo mató, ¿no? Y cada año revive, graba un disco, y nos da más pistas y luego vuelve a desaparecer. Y luego se vuelve a morir así. Exactamente. And then he dies again. Entonces, la evidencia se sintió abrumadora. Tupac llamó su último álbum Machiavelli, The Seven Day Theory, una interesante fuente de inspiración como su autor, Nicolás Maquiavelo. Escribió en su obra maestra, Maquiavelo escribe en El Príncipe, fingir la muerte para engañar a tus enemigos. Y Tupac se supone que su último álbum así se llama. Entonces, muchos lo toman como que estaba dando una pista que se iba a desaparecer porque lo mejor es fingir la muerte para engañar a tus enemigos.
Aún más extraño, Suge Knight no figuraba como el productor ejecutivo del disco, pero Simón fue. Y Simón es el primer apóstol en ver a Jesús levantarse de la tumba. Tupac, quien recibió un disparo en Las Vegas, como ya se los mencioné, tardó 7 días en morir. Y si escuchas Hail Mary lo suficientemente alto, puedes escuchar a alguien susurrar, ¿crees que ¿crees que estoy muerto? Alrededor de la marca de 3 segundos, seguido de la respuesta un poco más fuerte de Tupac, espera 7 años. Entonces, todas estas, obviamente hay mucha gente que quisiera que no se hubiera muerto y entonces tratan como de agarrarse de cualquier cosa y estas teorías de conspiración, la neta, si se ponen a leerlas, están muy cool. Sí, sí. Porque todas te van diciendo y neta que si te pones a escuchar y a leer las teorías dices, güey, algunas sí tienen súper sentido, ¿no? Entonces, cosas que quedan ahí en la duda. Número 1, ¿qué pasa con su cremación? A Tupac lo mandan cremar. Suge Knight afirma que paga la cantidad de $3 millones por cremación de Tupac el día después de su muerte. Sin embargo, el hombre que lleva a cabo el proceso supuestamente desapareció y nunca más fue visto. También hubo inconsistencias en el proceso crematorio. Por ejemplo, el número de seguro social de Tupac no estaba registrado en el índice oficial de defunciones cuando lo creman. Entonces no existe como de su muerte. Una de esta. Su acta de defunción. Ándale. Exactamente. 2. El nombre artístico de Tupac Machiavelli, que fue por el que había cambiado en su último álbum, era una pista de que planeaba fingir su muerte. Tupac también se hizo llamar Maquiavelo, que era el mismo nombre del estratega del italiano Nicolás Maquiavelo, que fingió su muerte. Además, si cambias las letras en Machiavelli, obtienes I'm Alive K. El álbum de Tupac de Don Killuminati, The 7-Day Theory, también se lanzó con ese nombre y lo presentó como Jesucristo en la portada, quien regresó después de 7 días. Suge Knight, otra de las teorías es que Suge Knight planeó el asesinato. Sí. El jefe de Death Row Records, Suge Knight, estaba en el auto con Tupac cuando le dispararon y algunas personas creen que pudo haber estado involucrado, muy a la Valentín Elizalde y su primo. Aunque nunca se ha probado ningún vínculo, el magnate fue acusado del asesinato después de supuestamente atropellar a 2 hombres y matar a uno luego de una discusión en el set de la película de Tupac, All Eyes on Me, en el 2015. Sí fue Suge Knight. Sí fuiste. Número 4, otra teoría es de que el FBI organizó un encubrimiento. Muchos fanáticos creen que Tupac fue asesinado por el FBI en un intento de terminar con la cultura del rap violento, en medio de la infame guerra de hip hop de la costa oeste contra la de la costa este. También existe la creencia de que mataron a The Notorious B.I.G. por la misma razón, sin embargo, tampoco esto ha sido probado, obviamente. Otra teoría es que Tupac dejó pistas en sus letras. Yo sé que tú nos vas a traer una cátedra de todo eso. Ah, sí, claro. Algunos fanáticos todavía creen que Tupac está enviando pistas, como Chris Rock, a través de su música. Rapeó: me dispararon y me asesinaron. No puedo decirte cómo sucedió palabra por palabra, pero es mejor que creas que eso obtendrán lo que se merecen. En otra canción llamada Life of an Outlaw, rapea: todo por la fama callejera sobre cómo ser manejado. Para planear mierda 6 meses antes de lo que planeamos. Aprobado para continuar y ahora lo tengo a él. Entonces, son pistas. Fue Biggie el que lo mandó a matar. No. Tupac era un buen amigo de Notorious B.I.G. hasta que a Tupac le dispararon y le roban en la entrada del estudio, como ya se los comenté. Tupac luego desató una pelea con Biggie después de acusarlo a él y a P. Diddy de tener una participación, lo que ambos negaron después de la muerte de Tupac, y después Biggie también murió en un tiroteo que se supone que no tiene nada que ver con este. Sí tiene. ¿Qué es la teoría de conspiración de los 7 días de Tupac? Los fans de Tupac han notado que el número 7 es una constante a lo largo de su vida. Le dispararon el 7 de septiembre a los 25 años, que 2 más 5 son 7. Murió oficialmente a las 4:03, que sumados son 7. Su cumpleaños era el 16 de junio, 1 más 6, 7. Algunas personas creían que regresaría después de 7 años. Sin embargo, los fanáticos de hip hop todavía están esperando.
Ay, esa es como la película de 23, que si a todo le buscas, todo Pues todo sí. suma 23. Orlando Anderson mató a Tupac. Una de las teorías más populares sobre la muerte de Tupac es que el pandillero Orlando Anderson, del que su tío fue el que dijo que sí fueron ellos, fue el asesino. Tupac estuvo involucrado en una pelea a golpes con él, como ya se los mencioné, cuando salieron de la pelea de Mike Tyson. Y más tarde, Anderson fue asesinado a tiros en Compton poco después de la muerte de Tupac, luego de un tiroteo que dejó a otros 2 hombres muertos, que no está relacionado tampoco con esto. Y finalmente, Snoop Dogg. Snoop Snoop Doggy 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 Dogg. Dogg. El actor y comediante de Hollywood, Faison Love, cree que Snoop Dogg tenía conexiones dentro de la pandilla Crips. Sí. No. Sí. Cree que tenía conexiones que pudo detener cualquier amenaza potencial de la vida de Tupac. En una sesión de Instagram Live agregó que la tensión de Pac con Snoop desencadenó una cadena de eventos que finalmente lo llevaron a su prematura muerte. No. Y yo ya había escuchado eso y no me acuerdo quién es. ¿Cómo se llama el raperillo que está todo? Todo. El que tiene tatuajes en la cara. 69, 69, Crazy 69. Algo así. Él ha dicho muchas Pero veces. él no está aquí. I know, pero él ha dicho muchas veces que el Snoop en una En un trip que se aventaron le dijo No, hombre. que él sabía. No, Yo hombre. tampoco le creo, porque yo No, amo el Snoop Dogg, hombre. pero quién sabe. No, Y hombre. hasta aquí. No, Llego yo hombre. con las teorías de conspiración acerca de todo esto. ¿Tú qué traes? Pues para mí, siempre, forever in the life, incluso se lo diría en su cara porque está en la cárcel y no me puede hacer nada, fue Suge Knight. ¿Por qué fue Suge Knight? Porque cuando le pagó la fianza a Tupac, lo obligó a firmar. Ya se había peleado Dr. Dre con Suge Knight porque Suge Knight era un abusivo, posesivo, que nada más les quiere quitar todo su dinero. Era un perro infeliz con ellos. Y es bien conocido entre toda esa comunidad de raperos. O sea, por ejemplo, todos los de Bad Boys lo conocían. Y los... se me olvida cómo se llamaban. Ice Cube con Dr. Dre, con Eazy, con Snoop Dogg. ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo. Y yo. Pero ellos estuvieron con Death Row, no necesariamente todos firmados con él, pero trabajaban mucho con Suge Knight porque era el que tenía dinero y manejaba muchas Y les cosas. daba las oportunidades, entre comillas. Los presentaba y siempre estaban ahí, no involucrados, grabaron algunos discos incluso con Death Row, si no me acuerdo mal, pero Dr. Dre y Suge Knight llegaron hasta los golpes y a agarrarse cachetadas y decirse cosas porque Suge era una mala persona, sigue siendo mala persona. Asesinó a 3 personas. Entonces, él fue el que estuvo metiéndole más ideas en la cabeza, según lo que yo anduve leyendo y revisando, y me aventé el documental, el de Biggie y el de Tupac y el de Suge Knight y los de Snoop Dogg, porque claro que también, no es como obsesión, pero siempre me ha gustado también por la parte criminal, todo el hip hop. No soy experta, pero me ha gustado bastante. De un tiempo para acá, ese no es desde niña. Entonces todo el mundo habla mal de Suge Knight. Para mí fue él el que mató a Tupac, el que mató a Biggie, el que mató al Anderson guy y a otros varios más. Sí, tú fuiste Suge Knight. Pero danos. Ah, sí, mi perfil. ¿O ya? Tupac, ya con eso cerramos, gracias, bye. No, fue Tupac, el punto final. Amaru Shakur. Sí estuve buscándose a alguien más, alguien con más experiencia que yo, o no, nada más como para comparar notas, había hecho algún perfil psicológico y tal cual no hay así como algo oficial, como con lo que nos pudiéramos basar, ¿no? Entonces nada más vamos a hacer recapitulación de su crianza. Les voy a hablar un poquito sobre algunas de las canciones y después los trastornos de la personalidad que yo pienso que
que él, pues no quiero decir sufría porque no sé si lo sufría tal cual, pero tal vez sí. Entonces, a él, como dijo Jacqueline, lo nombran Tupac Amaru. Shakur es su apellido, pero Tupac Amaru fue el último descendiente inca que fue asesinado por estar con su batalla contra los españoles y no ganó. Sus padres estuvieron en los Black Panthers, su madrina, su tío, su primo, su vecino. Él creció en ese ambiente de lucha, de oposición, de no te dejes, tienes que ser más de donde naciste y tienes que luchar por los demás. Defiéndete a ti, defiende tu raza, defiende a tu gente. Defiende a tu perro, a tu abuelo, a todo el mundo, ¿no? Entonces, él creció en ese ambiente donde la violencia era algo muy común. Jacqueline nos mencionó que su madre fue parte del Panther 21, que es un grupo de panteras negras que fueron acusadas de planear y coordinar unos ataques con bombas y rifles de largo alcance en contra de 2 estaciones de policía y un edificio de educación en Nueva York. Pero fueron absueltos de todos los cargos, más de 150 para cada uno. ¿Por qué fueron absueltos? Porque no nada más la investigación estuvo mal hecha, sino que aparte había 2 policías infiltrados en ese grupo y ellos fueron los que organizaron esos ataques. Qué suave, qué suave. Qué suave. Eso fue antes de que naciera Tupac. Después, cuando él nace y después de algunos años, su madre tiene muchas dificultades, lo mencionó Jacqueline, para encontrar y sostener un trabajo porque tenía abuso de sustancias y alcohol. Se mudan de ciudad y ahí continúan, si no es que se agravan los problemas de drogadicción que tenía Afeni. ¿Sí es Afeni? Sí. Afeni. Pero también empiezan los problemas de adicción y es cuando Tupac, a la par que está desarrollando o descubriendo, desarrollando porque ya lo había descubierto antes, su lado artístico, su pasión por la poesía, su pasión por la actuación, su pasión por la música, por expresarse. Por el ballet. Por el ballet. Pero curiosamente, el ballet, él estuvo en el Cascanueces y él era el Rey Ratón. El Rey Ratón es el malo de la película. Bueno, es el malo del ballet. En todas las obras de Shakespeare en las que él participó, él era el malito del cuento o el criminal. Entonces comienza su carrera artística, empieza como un backup dancer, tiene su primer debut, formó Thug Life, empieza su amistad con Junior Mafia y con Biggie Smalls, con Puff Daddy y muchos otros que es una larga lista de personas, pero todos eran muy allegados, muy conocidos, vivían juntos, dormían juntos, se drogaban juntos, compartían novias, casas, drogas, todo. Se pelean a raíz de que... se pelean, ¿por qué? Porque, todo esto tiene que ver, es importante. Se pelean porque Biggie no era ni tan famoso ni tenía tanto dinero como Tupac. Y entonces Tupac estaba convencido, y Suge Knight le dijo que sí, de que Biggie Smalls le tenía envidia y que nada más era su amigo para ver qué le podía sacar. Comienzan a discutir, se pelean. Biggie Smalls le dice que ni al caso, que lo quiere mucho, que lo respeta mucho, pero se pelean. Y comienzan a tirarse en las canciones back and forth, ¿no? Uno al otro y el otro de regreso. Lo arrestan, va a la cárcel, queda absuelto, arreglan varias cosas por fuera, empieza a tener que pagar dinero para poder salir libre. Es decir, desde muy temprana edad él estuvo otra vez viviendo en entornos donde la violencia era normalizada, pues donde las drogas era cosa de todos los días, donde el alcohol era cosa de todos los días, en las fiestas, en la casa, para sobrevivir, para olvidar, para estar más a gusto. La mayoría de las letras de sus canciones tienen esa narrativa, llenas de sufrimiento, angustia, transmiten ira, se desarrollan en estos entornos desafiantes. Adicción a las drogas, alcohol, abuso parental, delitos con armas, etcétera, etcétera. Y es aquí donde me voy a ir a sus canciones. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de entender, a lo mejor no necesariamente reducir toda su vida a eso, pero sí entender las cosas que lo ¿cómo se dice? Que lo oprimían, o las cosas por las que él estaba constantemente preocupado.
En su canción Death Around the Corner, o La muerte a la vuelta de la esquina, describe temas importantes de adversidad, fuerte agitación emocional, paranoia, y como una conciencia extrema o, ¿cómo decirlo?, exagerada de la mortalidad. En ella Tupac está interpretando un personaje ficticio, según, que sufre paranoia por una amenaza percibida. Es decir, sí tiene paranoia, pero es por algo que en realidad no le está pasando, pero es inducido por las drogas y el alcohol que este personaje está consumiendo. Él piensa que esta amenaza percibida, o sea, imaginada o ideada de alguna manera, es en contra de su vida, en contra de su familia, y busca protegerse de la violencia con más violencia. Entonces este personaje está en la ventana, asomado por la cortina, con una pistola, y le está hablando a su hijo y le está hablando a su esposa. Y la esposa, cada vez que el hijo le dice, ¿qué estás haciendo otra vez en la ventana? Y él, estoy aquí cuidando porque van a venir a dispararnos en cualquier momento. Y la señora empieza a gritarle. Entonces es como este tema de el miedo a la violencia que viene, pero cómo la voy a contestar con la misma violencia. Otra vez, no quiere decir que forzosamente Tupac estaba nada más pensando en violentar a otras personas, pero son muchos de los temas, así él los quería arreglar en sus canciones. Entonces estamos viendo que son conflictos donde el vulnerable se siente vencido o sin esperanza o derrotado, junto con el abuso de las drogas y el abuso del alcohol. Esto está asociado a la generación o a la, no aparición tal cual, pero todos estos elementos juntos normalmente están relacionados con la psicosis y la paranoia. Otra vez, ese es el ambiente en el que Tupac se desarrolló. En otra canción como Me Against the World, Trapped So Many Tears, Only God Can Judge Me, esas canciones habla de su tristeza, su soledad y de alguna manera cómo se siente rechazado, pero le da gusto que la gente lo vea como el thug, que lo vea como el malo, el sin corazón, y él como que le diera la bienvenida a ese rechazo porque lo hace sobresalir por ser diferente. Y es una persona, en todas esas canciones se muestra, o esa persona que canta esas canciones es alguien que no se arrepiente de sus sentimientos, de las observaciones, de la crítica y de cómo expresa todas esas cosas. Pero hay otras canciones donde toca temas tabú, como en Brenda Got a Baby. Es una canción que habla sobre una niña de 12 años que es abusada sexualmente, y es abusada sexualmente aunque la niña haya consensuado, ¿se dice consensuado? A la relación, porque sigue siendo una menor de edad, y la persona con la que tiene relaciones en esa canción es mayor de edad. Entonces los padres, por vergüenza y por falta de acceso a las posibilidades de un aborto, la niña es obligada a que se quede con el bebé y eventualmente ella termina en la cárcel. Y entonces él habla como de todos esos temas, el aborto, el abuso sexual, como incluso en esas situaciones tan delicadas son aún más marginadas esas comunidades, ¿no? Entonces habla de esos temas que son también, que impactan mucho la salud mental, sobre todo para la gente de color. Y en otras de sus canciones tiene como una invitación a la autoobservación, al autoanálisis y a apuntar alto, como Shoot for the Stars. En su canción Keep Your Head High, busca levantar los ánimos de las mujeres de color y habla de temas importantes a través de la salud mental, pero sobre todo en las mujeres y las necesidades básicas como ser aceptadas, sentirse protegidas, parte de una comunidad, tener seguridad, tener trabajo, alimento, etcétera, etcétera. Si tienen la oportunidad de escuchar esa canción y leer la letra o traducirla, yo pienso que está en mi top 3 de canciones preferidas por todo lo que dice, el mensaje que quiere dar, y sobre todo se muestra como, no sé, como con más aristas, podríamos decir. Y te da como otro panorama, ¿no? A la persona. Ya no es nada más como el thug que quiere violencia, o el paranoico, o la persona que quiere vender drogas o sacar dinero, que está incitando a la violencia, o que quiere jugar con las mujeres o hacer una colección de mujeres.
Ya lo mencionó también Jacqueline, y es otra vez, todo esto es relevante, a lo mejor para mí sí fue. Tiene mucha cultura de música, escuchaba artistas como Pink Floyd, Curtis Mayfield, Joe Cocker, Stevie Wonder, James Brown. O sea, no nada más estaba escuchando todo el tiempo a otros raperos. Tenía muchísima, una plethora de música en su mente. O sea, una variedad increíble, y utilizaba samples de todos esos. Escuchaba las canciones e intentaba entender. Entonces, Pac siempre ofrece ideas que recuerdan la depresión, la opresión, con muchísimo corazón y con poesía, podríamos decir, porque aunque las letras no sean bonitas o te evoquen sentimientos bonitos o agradables, están muy bien escritas, a pesar de que es rap y que muchos dicen groserías, ¿no? Si quitamos todo eso, incluso sigue siendo muy interesante. Y era poeta también. Entonces, en su misión o en su música, que yo la veo como misión a través de la música y la poesía, se puede apreciar una lucha interna entre su ego y confianza casi desmesurada de nada me puede pasar, yo tengo todo, yo puedo todo, soy el mejor, soy el más inteligente, entremezclado con sentimientos de desconfianza, soledad, sentirse inadecuado, sentirse despreciado y sufrir por la injusticia que hay en el mundo. Ahora, todo esto mientras lo estaba leyendo decía, ok, ¿cuál de todos los trastornos que hemos revisado me suena más? ¿Cuál me recuerda? Y tendría que empezar definitivamente por el trastorno antisocial de la personalidad, porque la característica esencial es un patrón general de desprecio y violación a los derechos de los demás, que comienzan en la infancia o al principio de la adolescencia, alrededor de los 15 años, que es más o menos cerca de cuando él empezó a vender drogas en la calle. Y persiste en la edad adulta, son sujetos continua y extremadamente irresponsables, típicamente de estatus bajo socioeconómico. Ahora, no podríamos decir que él continuó siendo de un estatus bajo socioeconómico, pero sí comenzó con un estatus bajo socioeconómico y sí tenía un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás, porque recordemos que estuvo involucrado en varios tiroteos, tiene el cargo y aceptó una culpa de abuso sexual, aunque fue reducido. Tiene otros cargos de portar armas, golpeó a una persona en el lobby de un hotel, enfrente de la gente, las cámaras de seguridad, los agentes de seguridad del mismo hotel. E incluso podríamos decir que al estar incitando peleas o estar insultando a otras personas a través de sus canciones está llamando o atrayendo la violencia, ¿no? Y digo, hay otros criterios como más esenciales, que yo no diría así es 100% un trastorno antisocial de la personalidad, pero me hace, perdón, es muy importante recordar, y creo que él es de los pocos, si no es que el único, que no todos los antisociales se convierten en psicópatas asesinos en serie, pero siguen teniendo rasgos muy importantes, que otra vez es transgredir la ley, transgredir los derechos de otras personas, tener responsabilidad como indiscriminada casi. Y bueno, los criterios son fracaso para adaptarse a las normas sociales, quizá podríamos decir sí, no, porque portaba armas, drogas, alcohol, abuso sexual, pues sí. Deshonestidad, mentiras constantes, alias, estafas, sí tenía alias o alter egos, pero no, pues no encontré nada como de que estuviera estafando gente tal cual. Ese podríamos decir, no lo sé, porque una persona deshonesta pues forzosamente va a tener dificultades para adaptarse, o va a mentir en un juicio, por ejemplo, para tener una condena menor. Impulsividad o incapacidad de planear, sí y no, porque muy cerca de su muerte él estaba casi como en una fase maníaca. También consideré el bipolar, y muchos websites o páginas de internet dicen que tenía un trastorno bipolar, porque él quería grabar todas las canciones posibles en muy corto tiempo. Y hay varios videos en internet que pueden encontrar en donde están en los estudios de grabación. Y él les está diciendo todo. Tenía como 40 personas ahí para empezar. Y les dice como, no nos podemos tardar 1 hora en grabar una canción. Llegas, grabas, 5 minutos, terminas, y lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue. Entonces constantemente estaba como
presionando a los demás. Entonces me llamó más como, perdón, me sonó más como impulsividad, pero sí muy como por a lo mejor Como una un episodio manía, ¿no? maníaco, sí. Irritabilidad, agresividad, peleas, agresiones físicas, pues sí, 100%. Despreocupación imprudente por su seguridad o de la de los demás, pues sí, no, porque incluso no se puso el chaleco antibalas que le dijo su esposa, su novia y su prima que se pusiera, y él dijo no porque está muy incómodo. Entonces, si él de por sí ya traía esta paranoia y como esta conciencia tan pesada de su mortalidad y siempre hablando de que ya se iba a morir y de que le quedaba poco tiempo y al mismo tiempo no buscó protegerse o ir en un carro blindado, cosas así. Entonces, como que sí se me hace muy desorganizado y a lo mejor podríamos decir que podría caber ahí en la despreocupación. Irresponsabilidad persistente, pues sí, ¿no? Porque de alguna manera sí estaba trabajando, sí estaba yendo a cumplir con sus compromisos, incluso puso su vida en riesgo y falleció por ir a cumplir uno de sus compromisos, pero era más pues por el dinero, porque debía mucho dinero. Falta de remordimiento. Yo misma lo dije, él no tenía remordimiento, no mostraba culpa al escribir esas letras tan agresivas o al declararle la guerra a su peor enemigo en una canción. O sea, no mostraba arrepentimiento, él estaba muy orgulloso de cómo había llevado su vida hasta ese momento. El sujeto tiene al menos 18 años, sí, y el trastorno antisocial desde los 15. Podríamos decir que de alguna manera a lo mejor no cumple así 100% los criterios o tal vez un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra no lo hubiera puesto tal cual el trastorno. Pero sí rasgos muy Pero cañón, sí rasgos, sí, o sea, cañón. Súper. Y pues no es un episodio maníaco, que también lo dije, suena muchas de sus actitudes como un episodio maníaco y también vivía mucho en la depresión. Entonces, a lo mejor también tenía algunos rasgos de una bipolaridad. Pero también todo eso tiene mucho que ver con las drogas. Y la crianza, o sea, desde, sí, todo, es que desde todo, cero, todo así impacta. vivió siempre, básicamente. Exactamente. Y por último, el trastorno narcisista de la personalidad también me sonó como algunos rasgos porque es un patrón general de grandiosidad, necesidad de admiración, falta de empatía y empieza en la edad adulta. Lo de la falta, eso es nada más como el headline. Lo de la falta de empatía, ahí sí, pues ya diríamos con eso queda casi completamente descartado porque yo sí utilizaría la palabra empatía para describir lo que Tupac pone en algunas de sus canciones, sobre todo la que les mencionaba, Keep Your Head High. Es una canción tan bonita, me hizo llorar esa canción porque está tan bonita y le habla a las mujeres y sobre todo le dice a los hombres, si nosotros salimos de una mujer y nos dio nuestro nombre una mujer, y todo lo que sabemos hacer lo hace una mujer, me pregunto por qué las tratamos como las tratamos. O sea, no, para él era como, realmente no entiendo cómo podemos tener esa ambivalencia ante las mujeres, se le hacía como algo loquísimo. Y tiene otra canción que se llama To My Mama o Dear Mama. Dear Mom. Dear Mama. Dear Mama, ¿no? Esa canción es para su mamá y hay varias canciones donde dice, sí podría echarle la culpa a mi mamá 100% por todo lo que hizo, pero ella hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Y todo esto ya depende de mí, todo esto ya lo hice yo, todo esto ya lo construí yo. Entonces... ¿Qué digo? Para tener 25 años, no manches, o sea, a mucha gente eso nos toma un chingo más de tiempo. Sí, claro, a los 25 yo me seguía peleando con mi mamá para salir. O sea, ¿saben? O sea, es como para ponerlo como en una comparación bien pequeñita, ¿no? Entonces, en conclusión, tiene muchísimos rasgos para un bipolar y tendríamos, o sea, en una entrevista tal vez con él, o si tuviéramos mucha más información sobre cómo se portaba cuando no estaba, pues, o drogado o alcoholizado, o si en algunos momentos tenía momentos de calma, porque nada más se conoce mucho de él a través de lo que la gente cuenta y de sus canciones y de las películas y de sus poemas. Entonces, con todo eso, hay rasgos para un bipolar, hay rasgos para un antisocial de la personalidad y para un trastorno narcisista de la personalidad también.
Es hora de dejar de preguntarse quién mató a Tupac Shakur. Estados Unidos ha pasado las últimas casi 3 décadas pescando pistas falsas e inventando teorías sobre cómo el brillante Tupac Shakur pudo ser asesinado a tiros en el Strip en Las Vegas a sus 25 años. La verdadera respuesta es obvia, pero muchos de nosotros que amamos la cultura hemos evitado los hechos. Tupac selló su destino con un puñetazo en la cara de un Crip. La angustia puede enseñar lecciones poderosas, pero en lugar de admitir que el genio de Tupac se extinguió porque eligió jugar al gángster, seguimos racionalizando y exaltando su talk life con la ayuda de la complicidad de un sistema de justicia corrupto que nos niega el cierre que tanto necesitamos. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y en Spotify y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y regálenos muchos likes. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info@cronicasdecrimen.mx. Como le repetimos en todas las crónicas, quédales distinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, Espera. No, yo quiero decirles gracias a absolutamente todos los crónicos que se tomaron el tiempo, la molestia, la dedicación para demostrarme cariño en mi cumpleaños, todos los mensajes no te he mandado no las los fotos. has mandado, pero yo sé que mandaron más allá de las crónicas. Sí. Neta, muchas gracias. Hicieron este cumpleaños súper especial. Jacqueline también, Brando con el pastel, el señor Mosqueda, Jorge. Neta, gracias. Es que hicimos un pastel antes de empezar a grabar. Ajá. Ustedes no saben, muchísimas gracias. Les amo. Está bien. Ahora sí. Bye, Didi. Bye, Jackie. Bye, Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.